Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno. Mencionando que ayer conocimos los índices de pobreza e indigencia del primer semestre dados por el INDEC. Ustedes vieron que se redujo apenas la pobreza y se incrementó apenas la indigencia. Son datos que, por un lado, podrían ser alentadores en el sentido de que está disminuyendo la pobreza y que son 3 semestres consecutivos de disminución y que nos estamos acercando a los límites, a los números de prepandemia. Por supuesto, son números altísimos y son números que no nos conforman y que entendemos que tiene que ser un camino y un sendero que se profundice, que se acelere el de poder ir disminuyendo la pobreza, y también entendemos que en la cuestión de la indigencia tiene un impacto muy fuerte el alza del precio de los alimentos, que dentro de la inflación general es la que más influye, la que más impacta en la canasta de las familias, y por eso el compromiso del Gobierno y el trabajo permanente del Ministerio de Economía y de todo el Gobierno en su conjunto para que los salarios crezcan, el crecimiento del trabajo y del empleo. Ustedes lo están viendo en los índices. El último índice nos muestra que el desempleo ha descendido ya por debajo del 7%. Ese es un número casi histórico. Hay algunas provincias donde llegamos casi al pleno empleo. Sin embargo, estos números, si no van acompañados de un incremento de los ingresos y una reducción de la inflación, no terminan impactando en el poder adquisitivo de las familias, y esa es la prioridad del Gobierno. Por eso, tal como expresó ayer el ministro Massa en su presentación en la Cámara de Diputados, uno de los objetivos centrales en este momento del Gobierno es que el plan de estabilización, que evidentemente está funcionando y se está llevando adelante, pueda profundizarse hacia lograr un mayor incremento de los salarios, un mayor poder adquisitivo de los salarios, y con esto una reducción al mismo tiempo de la inflación, para que con estos números podamos alcanzar más temprano que tarde y hacia fin de año y hacia el año que viene unos números más fuertes y que nos alienten un poco más con respecto a la pobreza y a la indigencia, que de todas maneras, como siempre decimos, hasta que no haya ninguna familia en la Argentina que no tenga que sufrir ningún tipo de carencia, ningún tipo de dificultad para llevar adelante su vida cotidiana, no estará cumplido el objetivo de este Gobierno. Así que con esta pequeña introducción voy a contestar ahora todas las preguntas que ustedes tengan para hacer. Comenzamos por Hernán Mundo. Hola, Hernán, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Nacional. Buen día, ¿cómo Buen estás? día. Bien. Retomando lo que vos señalabas, vinculado a los números que ha dado a conocer el Gobierno sobre pobreza e indigencia, ayer, una hora después de haberse conocido esos datos, se expresó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella pidió una política de intervención más precisa y efectiva en lo que tiene que ver con los precios, con la inflación, y también que se refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia. Quiero preguntarte, y cómo lo recibió también el presidente, si lo consideran esto una crítica o además un cuestionamiento a la política económica de Sergio Massa. La vicepresidenta, el ministro de Economía y el presidente hablan permanentemente de estos temas. La vicepresidenta y el ministro de Economía habían conversado ayer, me dice el ministro de Economía, antes y después de este tuit, en este mismo sentido. Por supuesto, todos en el Gobierno acordamos con este diagnóstico y con la necesidad, tal como lo expresó también ayer Rubinstein en el Congreso, después de que habló el ministro de Economía, de que estamos en un momento, en un periodo donde hay una excesiva rentabilidad empresaria y que esto de alguna manera tiene que corregirse para que no sea la carga de la distribución no termine siempre cayendo sobre las familias y sobre los más vulnerables. Así que la cuestión de la necesidad imperiosa de una redistribución del ingreso, de un fortalecimiento del poder adquisitivo de los salarios y de alguna forma de poder ponernos de acuerdo en que la rentabilidad excesiva por parte de las empresas no forma parte de una comunidad en la cual todos y todas queremos vivir, es parte del diálogo cotidiano dentro del Gobierno y de las medidas y de las políticas que el Ministerio de Economía va a llevar adelante. Muchas gracias, Hernán. Fabián Goldman. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Fabián? Buenos días, Gabriela. A propósito de esto que mencionabas, las declaraciones de Gabriel Rubinstein, ¿cómo evalúa el Gobierno esto dentro de lo que es el conflicto que se está llevando adelante dentro del sector de los neumáticos? Si considera que los empresarios efectivamente están teniendo una posición más dura y no desde alguna manera acceden a algunos de los reclamos que plantean los trabajadores. Gracias.
Me parece que son dos discusiones diferentes. Una tiene que ver con las paritarias y, por supuesto, el Gobierno ha impulsado siempre que las paritarias se reabran cada vez que fue necesario para poder seguir acompañando y que los salarios no caigan frente a la inflación. Y claro que este Gobierno quiere que en esas discusiones paritarias los trabajadores obtengan el mayor aumento que puedan obtener. También, como dijo ayer el ministro, como dije yo anteriormente, pedimos sensatez y flexibilidad a todos los sectores involucrados. Esto implica sentarse en una mesa de diálogo. Ayer hubo diálogo durante todo el día, ese diálogo hoy va a continuar y esperamos que no solo una discusión sobre la cuestión salarial, sino también sobre las condiciones laborales se puedan llegar a acuerdos. Después el ministro Rubinstein estaba hablando ya no de la discusión paritaria, sino de qué otros mecanismos puede tener el Estado para poder, de alguna manera, que tengan rentabilidad las empresas, pero tenemos el proyecto de renta inesperada en el Congreso aún sin tratar y tenemos una cantidad de posibilidades y de medidas a tomar. Muchas gracias, Fabián. Ariel Rodríguez, Cadena 3. Ariel, acá, ¿cómo le ¿qué va? tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy Te voy a hacer una pregunta y después, a partir de lo que dijiste recién en una respuesta, te puedo pedir una aclaración. En el marco de las situaciones paritarias que terminan con situaciones violentas como el bloqueo de las plantas de neumáticos, una situación similar en Avellaneda por parte del sindicato de camioneros. Lo que te quiero preguntar es si el gobierno no teme una escalada de la tensión social a partir de esta situación. Y después, la aclaración, decías renta excesiva por parte de las empresas. ¿Qué es excesiva? ¿A partir de cuánto? ¿Quién lo define eso? Esa es una discusión que se tendrá que dar en su momento el Congreso y que está analizando en este momento el Ministerio de Economía. Sí, cuando hablamos de renta inesperada, ustedes saben cómo enmarcamos aquel proyecto que tiene que ver con aquellos que tuvieron una ganancia que no tenía que ver con la inversión, que no tenía que ver y que había cambiado mucho en cuanto a la ganancia habitual que venían teniendo y tenía que ver solo con el rebote de los precios internacionales. Pero también hay otra cantidad de situaciones que hay que evaluar y que se están evaluando en todo el mundo. Hoy mismo leía hoy a la mañana en los diarios la discusión que hoy mismo están dándose en España con respecto a este tipo de temas. Con respecto a los conflictos, el Gobierno contempla, sabe que tanto las protestas sociales como las situaciones que se producen a partir de las pujas de intereses en los conflictos, en las negociaciones paritarias, en las cuestiones sindicales y laborales, muchas veces llegan a un punto en el cual incomodan al resto de la situación o pueden producirse alguna situación puntual que requiere alguna intervención puntual por alguna situación de violencia. No creemos que esto sea un tema generalizado, ni mucho menos, y vamos a seguir sosteniendo que el derecho a la protesta es uno de los derechos que tienen todos los manifestantes, todos los ciudadanos y las ciudadanas, y sobre todo el derecho a defender sus intereses. Muchas gracias. Brian Meyer, El Litoral. Portavoz, Brian, ¿cómo le va? Buen día. Le quería preguntar, lamentablemente se dio hace algunas semanas la imagen de la vicepresidente con un arma a pocos centímetros de su rostro. En la Patagonia, que terminan prendiendo fuego una casilla de gendarmería. Los piquetes que son a los tiros despejados por barras bravas. No sé si es una especie de anomia en materia de seguridad o qué, pero el ciudadano de pie, ¿cómo se siente frente a eso, ¿no? Si una figura como Cristina Fernández termina expuesta a eso, teniendo custodia, lo que pasa con las fuerzas federales. ¿El gobierno trabaja en tratar de darle por lo menos un poco más de sentido de contención a la sociedad que se enfrenta también a estos hechos día a día? Gracias. Me parece que mezclar todo en una misma canasta solo lleva a un mayor nivel de confusión. Nosotros sufrimos, toda la sociedad argentina sufrió hace unas semanas atrás el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, que puso realmente en crisis el acuerdo y el pacto democrático que sostenemos desde 1983. Esa situación no tiene nada que ver y no es comparable con situaciones puntuales, como le contesté recién a su colega, de las cuales el gobierno se ocupa puntualmente y resuelve puntualmente, y el ministro de Seguridad, por supuesto, y toda su cartera está trabajando para esto hacerlo. Está conversando con Río Negro por la cuestión de Mascardi, está llevando adelante todas las acciones que hay que llevar adelante en otro tipo de situaciones. Y un intento de magnicidio con un piquete, la verdad es que me niego terminantemente a compararlo. Muchas gracias. Martín Fernández, de Radio Ciudad. Acá, Gabriela. Martín, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Quería consultarte, sumándome un poquito a la pregunta de Brian de recién, se va a cumplir hoy un mes del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández. Hoy en día, a un mes del hecho,
¿cuál es la visión que tiene el gobierno más allá de que la investigación se está llevando a cabo, más allá de todas las cosas que han venido sucediendo? Hoy está más cerca de pensar que el autor ideológico del hecho de haber existido todavía no fue encontrado, o la posición del gobierno respecto de esto está más cerca de otras visiones, por ejemplo, la que virtió hace unos días el expresidente Mauricio Macri señalando a la banda de los Copitos como una banda de loquitos. ¿Está más cerca de esa visión o de la otra? El gobierno no suele estar cerca de las visiones de Mauricio Macri en casi ningún tema y por supuesto tampoco en este. Así que no, el gobierno sostiene lo mismo que sostuvo desde el primer día, que sostuvo el ministro de Seguridad recientemente, también cuando nos acompañó en el viaje a los Estados Unidos y conversó con diferentes fuerzas de seguridad allí. Está claro que el intento de magnicidio hacia la vicepresidenta está siendo investigado. Esperamos que la investigación judicial profundice no solamente en los autores materiales que lo llevaron adelante, sino también en cuáles eran las relaciones, el sistema, el grupo que más allá de ellos los impulsó o los convenció o los sugirió que llevaran adelante esto. Y en esto no me estoy refiriendo a que en todos los casos tengan que ser autores concretos, materiales, sino también a lo que ya dijimos desde un primer día, que es crear el clima de opinión que hace factible que sucedan este tipo de situaciones. Nosotros a un mes volvemos a decir que los discursos de odio y que la estigmatización y que la persecución judicial, política, comunicacional que se lleva adelante contra la vicepresidenta en particular, pero contra muchos dirigentes políticos en general, hace que exista la posibilidad de que algunas personas crean que esto puede pasar a los hechos, y esto fue lo que sucedió en el caso de la vicepresidenta, más allá de las responsabilidades penales, materiales, que esperamos que se profundicen en la investigación judicial. Muchas gracias. Pablo Gagliano, Continental. Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Quería consultarla acerca de si el presidente evaluó hacer algún tipo de modificación en el Ministerio de Trabajo, si le pediría o no la renuncia al ministro Claudio Moroni, teniendo en cuenta que sectores del kirchnerismo así han pedido, y la gente de deportes me pide que le pregunte cuántas invitaciones recibió el presidente para ir a Qatar y si va a ir al Mundial. La gente de deportes. El equipo de deportes. Claro. No, entiendo, o sea, no, al principio el presidente no tiene pensado ir a Qatar. Todos esperamos que la selección argentina tenga la mejor performance en Qatar y que la Argentina pueda disfrutar realmente del Mundial, que es un evento, como todos sabemos, popular y comunitario, muy importante para todos nosotros. No tiene pensado pedir ninguna renuncia. Muchas gracias. Eduardo Menegassi. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Eduardo? Gabriela? Buen día. Teniendo en cuenta que todavía el conflicto con el sindicato del neumático no se resolvió y, bueno, de acuerdo a todas las expresiones de distintos funcionarios de que las negociaciones están complicadas, quería preguntarte si el gobierno estudia darle algún tipo de ayuda económica a las empresas para que se pueda llegar a un acuerdo, y si no es así, bueno, ¿qué otra herramienta tiene el gobierno para destrabar la situación? El conflicto no tiene falta de resolución porque estén en situación complicada económica las empresas, de ninguna manera, digamos. Me parece que tiene falta de resolución por otra cantidad de factores. El gobierno lo que está haciendo es lo que tiene que hacer, que es tratar de sentar a las partes en una mesa. Lo hizo 35 veces ya y ahora lo está haciendo de nuevo. Lo hizo el lunes, pasó a corte intermedio hasta el miércoles y hoy van a volver a reunirse. Ese es el rol del gobierno y ese es el rol que está cumpliendo. Muchas gracias. Nicolás Gallardo, ¿dónde está Nicolás? Buen día, ¿cómo le va? Portavoz, buenos días. Le quería pedir dos definiciones cortas de temas internacionales. Uno es si efectivamente el presidente sostiene la postura del Estado argentino con respecto a la situación de Venezuela. Hay un informe de la ONU que detalla o amplía denuncias vinculadas a violaciones de los derechos humanos. Si el presidente entiende que hay una mejora o no con respecto a la situación del país, de Venezuela. Y por último, si me permite, la situación de la salida de Claver Carone en el BID. A raíz del reciente acuerdo con la Argentina para el préstamo, ¿corre peligro o es indistinto la salida del funcionario? Gracias.
Argentina votó por la salida del funcionario, igual que el resto de los países que así lo hicieron, en base a un informe muy contundente, y esa entendió Argentina que tenía que ser su posición, y no creemos que las posturas del BID, que tiene un directorio amplio y una conducción amplia, dependan de un funcionario que es el gerente de alguna manera del BID, así que nuestra relación con el BID continúa siendo la de siempre y volvemos a sostener que nos parece que ese lugar debería ser ocupado por un latinoamericano. Y con respecto a Venezuela, la Cancillería se expidió con respecto a la preocupación por el nuevo informe. La Cancillería sigue, además porque Argentina preside el Comité de Derechos Humanos de la ONU, todas aquellas advertencias que se hacen con respecto a las violaciones de los derechos humanos en los distintos países, también en este caso un informe puntual sobre temas puntuales en Venezuela. Muchas gracias. Sofía Rojas, de Noticias Argentinas. ¿Qué tal, portavoz? ¿Cómo está? Bien, ¿vos? Bien. Quisiera hacerle dos consultitas breves sobre la agenda del presidente. La primera es si hay fecha para la bilateral con Biden y la segunda es si hay algún tipo de precisión sobre el acto del 17 de octubre, es decir, si el gobierno evalúa trasladarlo a alguna provincia o si por el contrario opina como Hugo Yasky, que planteó que hacerlo en el interior invita a la desmovilización. Gracias. Muchas gracias. La movilización del 17 de octubre no es una movilización que organice el gobierno, es una movilización que organiza el Partido Justicialista, así que se darán allí los debates y los acuerdos para saber dónde tiene que llevarse adelante. La bilateral con el presidente Biden está confirmada, lo que falta es el día en la agenda. Estados Unidos está también en un proceso preelectoral, con lo cual tiene algunas dificultades de agenda el presidente Biden, pero el embajador Argüello está trabajando para que esto suceda en las próximas semanas. Muchas gracias. Jonathan Eguiar, el Destape. Hola Gabriela, buen día, ¿cómo estás? Hay un proyecto presentado en el Senado sobre un refuerzo de ingresos para indigentes. Ayer vimos que subió la indigencia, según publicó el INDEC, y también es parte del decreto del dólar soja, que un excedente podría llegar a ir a esa suma fija, digamos, que sería para cubrir la canasta básica alimentaria. ¿El gobierno tiene pensado en los próximos días hacer un anuncio al respecto? No hay un anuncio pensado en los próximos días, pero es un tema, por supuesto, que está en evaluación y en tratamiento. Tengo dos suplentes, yo no tengo problema, si quieren. ¿Sí? Ignacio Ortelli y Cecilia Camarano. Sí, acá buen día, Gabriela. Buen día. Te quiero consultar por las PASO. El presidente durante la gira se pronunció, dijo que el debate estaba abierto. Ya hay un proyecto presentado por parte de un legislador que no es ni oficialista ni marcado opositor, no pertenece al bloque de Juntos por el Cambio. Quería saber si el presidente piensa darle aire a esa discusión, si analiza eventualmente si es aprobado el proyecto, avanzar con su promulgación o si cree que no hay que cambiar las reglas electorales faltando menos de un año para las PASO. Gracias. Bueno, hacer política ficción con respecto a un proyecto que recién fue presentado, ni siquiera tratado en comisión, no hay ninguna posibilidad de saber si tendrá o no tendrá los votos, me parece que no corresponde en este momento. El presidente dijo lo mismo creo que había dicho el gobernador Kicillof en esos días y que dicen todos los gobernadores. No se puede negar que es un debate que está abierto porque lo han planteado gobernadores, porque lo han planteado con proyectos legislativos. No es un tema que define el Ejecutivo, es un tema que se define en el Legislativo, con lo cual el debate está abierto, pero el gobierno tiene previstas las partidas, el cronograma electoral y todo para que haya pasos, como dice la ley, el año que viene en este país. Y Cecilia Camarano. ¿Qué tal? Buen día, portavoz. De ámbito financiero. En el día de ayer, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo en Diputados: estoy dando las últimas pisadas en mi vida política. Habida cuenta del diálogo permanente que dijo que tienen con el presidente, ¿qué interpretación hicieron de estas declaraciones? Gracias. No, me desconcertás vos, no las declaraciones. Yo estaba ahí en ese momento y no me pareció nada raro. Me parece que tiene que ver con sentir que está en la culminación de su vida política, culminación en el sentido de culmine y no de finalización, digamos. Está en un momento muy importante de su vida política y seguramente un momento que deseó y para el que se preparó mucho tiempo. Tiene un desafío enorme por delante y la verdad es que lo está llevando adelante con mucha convicción, con muchas horas de trabajo y con mucha dedicación a lo que está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas.